Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo Encuentro Central. Esta vez muy particular, ya que es el último de este año 2019, en esta segunda temporada, donde estaremos repasando algunos de los temas que estuvieron aquí en la mesa de nuestro Encuentro Central, vinculados al empleo, a los consejos de salarios, a la educación y a la seguridad, entre otros. Comenzamos el repaso de este año 2019, en este caso hablando de políticas de empleo, de consejos de salarios, y estamos hablando de lo que en el año 2019, en agosto, nos decía Milton Castellanos, quien tiene la conducción del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que es una palabra prestigiosa en lo que tiene que ver con políticas laborales, y Mario Arizzi, quien por entonces era asesor del ahora presidente electo Luis Alberto Lacalle Pou. Arizzi ha sido designado además como viceministro de Trabajo. Vamos a recordar lo que decían por entonces. Los consejos salarios es la herramienta que los uruguayos nos dimos para las relaciones laborales. Es media típica. Tampoco es producto de este gobierno. Es decir, el Consejo Salario tiene una génesis del año 40, del siglo pasado. Sí, sí. Entonces, si tantos años y sigue siendo vigente, es un instrumento válido, que como todo instrumento puede perfeccionar, pero ¿qué tiene la esencia del Consejo de Salario? Tiene a los actores sociales y tiene al gobierno de turno, que es el que marca las políticas generales económicas. Es decir, en una mesa tú reunís, es decir, los que pueden cortar el bacalao, como se dice, las políticas públicas macro, y después los sectores que cada uno van a ir a defender, como pasó toda la historia, pero la muestra es la altísima cantidad de acuerdos. Algunos dicen que porque son fuertes, pero hay acuerdos, han habido acuerdos, y cuando no hay acuerdo se busca alguna salida. Lo que yo no quiero es lo que hizo la Asociación Rural y la Federación, que se levantó y no participó en la mesa. Que vaya y que diga que no está de acuerdo, que vaya y que diga que no puede dar eso, que vote en contra, sí, pero no me parece que sea bueno. Entonces, yo creo que sí, que hay experiencias positivas, y no solo en los consejos de salario, porque en este país se dice que a veces no hay negociación, hay mucha negociación por empresa. Es cierto que para que haya una negociación por empresa tiene que haber un determinado volumen. Yo, una empresa de 3 personas, 4 personas, no puede haber negociación. Ahora, en las grandes empresas en este país hay negociación. Mario lo puede decir, incluso en empresas muy grandes, transnacionales, que hay negociación. Nos estamos llamando casi toda la semana por algún problema en algún lugar. Entonces yo sigo insistiendo en lo que decía al principio. Negociación sí, mucho diálogo, mucha negociación. Eso es lo más importante. Doctor, la herramienta de consejos de salarios, acuerdos y discrepancias sobre este tema. Acuerdos y discrepancias. Primero, somos partidarios del Consejo de Salarios. Es el primer renglón de nuestro programa, están los consejos de salarios. Lo que sí decimos que lo debemos fortalecer, los consejos de salarios. ¿Por qué decimos esto? Porque los consejos de salarios, así como están funcionando, y no lo dice el Partido Nacional, he leído libros del rector de la universidad, Arim, que escribió un libro para la CEPAL, y otros libros, en lo cual dice que lo que tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque en los consejos de salarios muchas veces se negocia con empresas con una heterogeneidad muy diferente. Ese es un problema que tenemos, ¿tá? Con empresas que se presentan sus productos a mercados diferentes, no tienen el mismo acceso a los mercados. Entonces empiezan a haber desigualdades, e incluso uno podría pensar, y lo dicen los propios libros, ¿no?, que empresas grandes lo pueden utilizar como un piso para evitar el ingreso, ¿tá?, de nuevas empresas incipientes. Entonces, fortalecerlo tomando en cuenta esas desigualdades. No es lo mismo un comercio en Montevideo que un comercio en la frontera. El año pasado nosotros recorrimos todo el país, los comercios de Rivera, de Fraiventos, del propio Salto, realmente están pasando por un mal momento. Entonces, los consejos de salarios, al tratar a todo el mundo por igual, ahí crea un problema. Ese es un tema que me parece que lo tenemos que abordar. La propia ley de negociación colectiva creó un Consejo Superior Tripartito. Ahí pensamos que lo debemos fortalecer. Tenemos la suerte de tener una central de trabajadores única, con lo cual facilita el diálogo. Ahí tiene que haber una verdadera negociación,
Hoy el Poder Ejecutivo se limita a presentar sus lineamientos económicos, pero no hay un verdadero debate. Ahí debería haber un debate. Y un debate con información. Estaba estudiando el otro día, por ejemplo, en Suecia existe un consejo económico con economistas independientes que el objetivo es suministrar información, obviamente fehaciente, de la evolución de cada sector de actividad a los negociadores. Bueno, ahí me parece que, conclusión, fortalecer el Consejo Superior Tripartito, que sea un verdadero órgano de negociación, tomar en cuenta esa heterogeneidad que existe en los consejos de salarios. Se ha hablado que también en el pasado, y si no me equivoco en la propia ley más de los consejos de salarios, se hablaba también de que puede haber alguna diferencia por territorio, por localidad, en situaciones puntuales, temporales. Bueno, todos esos son temas que le va a hacer bien al instrumento Consejo de Salarios y los va a fortalecer. Así que sí a los consejos de salarios y discutir. Nosotros en el programa lo proponemos para discutir con los propios actores sociales, porque en definitiva estas cosas que estoy diciendo no es que venga el gobierno y las imponga, no, si queremos fortalecer los consejos de salarios, si queremos fortalecer el Consejo Superior Tripartito, es para construir entre todos esas cuestiones que la propia academia ve que es necesario en los consejos de salarios. Discutir por rama de actividad no es de alguna manera el corazón de los consejos de salarios. Yo creo que los consejos salarios del corazón es la rama de actividad. El consejo salario también es un instrumento que puede atender algunas realidades. Yo no me resisto a que se pueda atender. Ahora también es muy peligroso ir a la atomización de la negociación colectiva. Luego tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el 70% de las empresas uruguayas tienen menos de 4 trabajadores. Y de 4 a 50 aumento al 80. Es decir, tenemos una organización del trabajo muy atomizada, donde el poder de negociación es muy difícil. Yo en una empresa de 4, y que en la mayoría de los casos alguno de esos 4 es pariente del dueño, porque ¿de dónde lo consiguió? Entonces, atender realidades, siempre se ha estado atendiendo realidades. Se puede plantear más, todo siempre se puede. Pero yo pongo un ejemplo de atender realidad. Cuando nosotros vemos la realidad comercial, para atender esas realidades, no se hicieron geográficamente, se hicieron por tamaño. Por ejemplo, las grandes superficies tienen un lado. Pero aquel que es mini mercado o supermercado, que tiene, no sé, 8, 10, 12 trabajadores, tiene otro lado diferente a la gran superficie. Y el almacén minorista tiene otro lado. Es decir, ahí no se dio capaz que geográficamente, pero no es que todos son supermercados, no, supermercados son aquellos que tienen el determinado valor. En otros lados se han hecho cosas específicas. Fíjense si habrá especificidades que hay más de 220 grupos. ¿Eso qué hace? Que cada grupo también sean muy específicos. No son territoriales, pero son por actividades. Pero lo que haya que discutir se discute. Es decir, lo que nosotros decimos, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, los ámbitos, es decir, que haya la negociación colectiva, que esté en los consejos de salarios. Si se quiere plantear alternativas, que se planteen alternativas, las veremos, las estudiaremos. Hay que meter productividad. Es decir, ahora es muy difícil productividad si los sectores empresariales no dan la información. Lo decía Aristi recién. Alguien tiene que poner la información, y los empresarios en Uruguay en general han resistido a dar la información. E incluso de la cultura. A veces me encuentro con un empresario de deporte en el Uruguay o alguna transnacional, y no es la misma visión, a veces media estrecha, que tiene la cámara del sector de ahí. Es decir, el empresario que viene de afuera tiene a veces una visión más abierta que tiene el empresario uruguayo. Entonces me da la impresión que bienvenida a la discusión, si hay que plantear cambios, si es en el ámbito de negociación, nosotros estamos abiertos a discutir lo que sea. Y necesitamos incorporar condiciones de trabajo, necesitamos incorporar productividad. Ahora, en Uruguay la productividad no se ha podido nunca incorporar, básicamente porque hay resistencia hasta cultural de dar la información, porque no solo es porque el trabajador la maneja. El empresario uruguayo tiene una cultura de guardar la información hasta con la competencia. Es decir,
no es tanto el trabajador que le preocupa que el que le compite en la vereda de enfrente sepa los números de él. Y eso es bravo en este mundo actual. Doctor. Bueno, coincido. Primero, para cualquier negociación la información es fundamental, sin lugar a dudas. ¿Está? Eso está muy vinculado también a la existencia, ¿no?, de personería jurídica, que es otro tema a debatir, que algunos sindicatos la tienen y otros sindicatos no la tienen. Ese es un punto. Después, a mí me parece que es posible tratar de articular bien el nivel de rama y el nivel de empresa. Hablando de productividad, que coincido con Milton, que es un tema que el Uruguay no lo ha sabido todavía encarar. Pienso que la productividad es más fácil encararla por los datos a nivel de empresa que a nivel de sector. Yo me reuní con gente que sabe, expertos en este tema, y a nivel de sector, sobre todo en algunos sectores, es muy difícil medir la productividad, y quizás sea una de las cosas que la rama o el sector tienen que dejar espacio a que se pueda negociar a nivel de empresa. Hay cosas que es bueno negociar en la empresa, porque los trabajadores conocen su empresa, el empresario conoce su propia empresa, saben cuál es la realidad, que a veces se pierde en la centralidad de la negociación actual. Entonces, me parece que el yeito está en encontrar una muy buena articulación entre sector y empresa. Obviamente que el poder sindical no es el mismo en la rama de actividad que en la propia empresa, y es verdad, como dice Milton, hay empresas que de 4 o 5 trabajadores, con lo cual se dificulta. Bueno, pero es un tema a resolver, es un tema a avanzar. Obviamente acá tenemos un problema de fondo que tampoco hay que ocultarlo, que son las observaciones de la OIT. A veces esto realmente me da un poco de lástima. Es increíble que el Uruguay no pueda tener una ley de negociación colectiva consensuada. La verdad que no me gusta una ley una ley que la vote el Parlamento sin el consentimiento de uno de los actores sociales, llámese PCNT o llámese cámaras empresariales. Lo ideal, y me parece que no es soñar, que no es una ilusión, tenemos que hacer un esfuerzo para realmente tener una ley de negociación colectiva consensuada, que en definitiva es una ley marco, que es la que establece la regla de juego de cómo tenemos que desenvolvernos en las relaciones laborales. Ese es un tema a resolver. Hoy el gobierno tiene un plan, ojalá tenga éxito en ese plan, si no quedará para el próximo gobierno, pero es un tema a resolver. Basado en el diálogo social. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En relaciones laborales, y no admito que siga lo contrario, hay dos aspectos. Una cuestión es el ejercicio de la autoridad de un ministro de Trabajo cuando hay una infracción laboral y pone una multa. Obviamente ese no lo va a consultar. Yo me acuerdo que siendo inspector, a mí me visitaron una persona, yo había sacado un decreto estableciendo multas de acuerdo a las infracciones laborales. Me dijeron, bueno, pero esto no lo negociaste con nosotros. Y no lo voy a negociar, no se puede negociar la autoridad de imponer una sanción por parte de un gobierno frente a una infracción laboral. Eso no se negocia. El resto de las cosas, y todo lo que estamos hablando nosotros, tiene un paso preceptivo, que es hablar con el PCNT, hablar con las cámaras empresariales, obviamente buscar el consenso, profundizar el diálogo social con la mejor capacidad que uno pueda, y si luego no hay obviamente consenso, el Parlamento que eligió el pueblo votará la ley. Esa etapa es imprescindible, sí. Y los gobiernos, por lo menos los gobiernos del Partido Nacional y los del Partido Colorado, eso lo han hecho. Yo me acuerdo en el Ministerio de no me quiero hablar del pasado, pero en el Ministerio de Analía Peña se había formado un ámbito de negociación para hacer una ley de negociación colectiva, que no tuvo éxito, pero es un paso que no se puede obviar, sin lugar a dudas. Milton, sobre este tema, tuvimos un programa dedicado exclusivamente a la resolución de la OIT, que tú estuviste presente, pero igual me gustaría brevemente conocer la opinión al respecto. Yo siempre digo que todos somos partidarios del diálogo social y de la negociación. Ahora, siempre para que haya un diálogo social y haya negociación, se tienen que mantener algunas premisas que hizo esta administración en este programa de Frente Amplio. Yo, para buscar una negociación, tengo que tener primeros sindicatos relativamente fuertes, pues si no, no hay negociación, porque si no la otra parte somete, como pasa cuando hay. Es decir, yo tengo que generar ámbito de negociación y posibilidades que los sindicatos
puedan desarrollarse. Nosotros convivimos con un ejemplo concreto que es la actividad comercial. Era impensable en los supermercados tener sindicatos. Nosotros cuando se discute en la ciudad de supermercados, tener en el grupo Casino, en el grupo Tata, en el grupo de tienda inglesa, tener organizaciones en la década del 90 era muy difícil, porque tú tenés que darle al sindicato, porque no son iguales las relaciones. Entonces, yo tengo que darle premisas para que haya una negociación, así tengo que darle protección, que no me lo echen, tantas cosas. Y después, a partir de ese fortalecimiento de la organización sindical, generar una negociación. Y en la negociación yo a veces gano, a veces pierdo y a veces empato. Son de las cosas que yo creo que son parte de la vida. Y eso fue lo que nosotros hemos planteado en la OIT. La OIT es increíble, porque nosotros cuando vamos a la OIT, vamos por la queja que hace el sector empresarial. Yo no quiero meter a todo el sector empresarial porque creo que fue Cámara de Industria y Cámara de Comercio, que era por los piquetes, por la huelga, por un montón de cosas. Y la observancia que tiene el OIT no tiene nada que ver con eso. Quedamos embretados ahora en algunas observancias que son difíciles de levantar porque para nosotros son muy caras. Por ejemplo, ¿qué quiere que nosotros levantemos la observancia? Es decir, que los consejos de salario no puedan generar aumentos porcentuales. Es decir, ese que todo el mundo pregunta, ¿cuánto vino de aumento? ¿El 2%? ¿El 3%? Y eso es muy claro. Si hubiéramos un país que no tuviera inflación, vos agarrás y decís, está bien, porque eso es lo que generalmente protege la inflación. Después viene lo que vos negociás con el sector empresarial, que es un puntito más, claro, 2 puntitos más, alguna cosa. Un gatillo disparador. Pero mientras que haya inflación, nosotros no nos podemos aceptar que no haya corrección de salario. Y si tú agarras los últimos convenios, son todas las correcciones. Entonces quedamos medio embretados en la OIT. Creo que hay que tener mucha aspiración en buscar solución. No creo que se pueda hacer ahora. Estamos en donde estamos. Además, la OIT no vive la realidad uruguaya, entonces quiere que en septiembre y en octubre nosotros acá hagamos una resolución. ¿Se imaginan? Nadie se imagina que en septiembre y octubre nosotros vamos a estar en el medio de la campaña electoral, que va a ser muy difícil que alguien en el Parlamento o en el Ministerio alguien esté discutiendo estas cosas de la OIT. Seguimos en este segundo bloque de este encuentro central especial de fin de año, repasando lo que han sido los pasajes por aquí, por esta mesa de encuentro central de distintas personalidades. Y en septiembre de este año quisimos intercambiar posiciones. Una maestra hablando de seguridad y una policía hablando de educación. Elvia Pereira, presidente de la Federación Uruguaya de Magisterio, y Patricia Rodríguez, presidente del Sindicato Policial. Y es un gran gusto, como siempre, recibir a estas dos referentes, cada una en su área respectiva. Gracias, Patricia, por estar. Gracias, Elvia, por estar. Les voy a proponer hoy un cambio en el programa, si les parece bien. Cruzar un poco las miradas, porque ustedes son referentes, como decía, cada una en su área, pero son ciudadanas de este país y, por supuesto, tienen opinión con respecto a distintos temas. Hoy, a esta altura del año, en un año electoral, todo está teñido por lo electoral, o casi todo. A veces hasta las cosas más simples suelen tener un tinte vinculado a lo electoral. Y en materia, digamos, de preocupaciones de los uruguayos, el tema seguridad, el tema educación, aparece, yo no los quiero colocar en ningún lugar determinado de referencia, pero sí aparecen dentro de los 5 o 6 temas más relevantes, juntos con el empleo, con la salud, con temas que hacen al bienestar de los y las uruguayas. Así que les propongo cambiar la mirada hoy y a la maestra Elvia Pereira, le voy a preguntar sobre seguridad. ¿Y qué opinión tiene sobre la seguridad o sobre la inseguridad? Bien, es un tema, tú lo dijiste, muy amplio, un tema que indudablemente está en la campaña electoral. Seguridad o inseguridad, hay como una especie de mito donde los uruguayos no podemos salir a la calle por la inseguridad que hay en el país. Esto, como ciudadana decirlo, dije mito,
porque verdaderamente y personalmente eso no se siente de esa manera, no se vive de esa manera, lo que no quiere decir que no suceda. Que sí suceden hechos que hacen que un grueso de la población sienta inseguridad. Y basta con mirar algo muy, muy notorio, y me voy a referir a Montevideo, pero también me voy a referir al resto del país. Sí. Si miramos las viviendas, las casas, ¿qué es lo primero que vemos? Las rejas. Lo primero que vemos son las rejas, vemos o tenemos o tratamos de tener alarmas, sistemas que de alguna forma nos haga sentir un poco más protegidos. Claramente, si la pregunta que viene inmediatamente a esta es ¿qué hacer me parece que hay, para que estas cosas no nos sucedan, para que estas cosas no las sintamos así, las sentimos porque pasan. Basta que se prenda un canal de televisión, y algunos más que otros, teñidos de también de lo electoral, pero además de algunos posicionamientos, ¿no?, que tienen que ver con el repetir una noticia o un hecho o un suceso o insuceso que sucede una y otra vez. Eso también hace generar una especie de sensación de que está todo en una inseguridad y en un caos total. Que suceden cosas, por supuesto que suceden. Que no deberían suceder, no deberían suceder. Que la convivencia entre los ciudadanos debería ser otra, es verdad. Que la educación tiene mucho que ver en eso, también tiene que ver con eso. Pero el posicionamiento desde cada uno de los ciudadanos, cada uno de los vecinos, cada uno en su actividad laboral, también contribuye a esto de generar estas situaciones de una mayor convivencia y sentirse mucho más seguro dentro de su lugar de trabajo, donde vive, en su casa. Indudablemente, con esto no quiero tapar el sol con un dedo, ¿no?, como se dice. Digo, que suceden cosas, por supuesto, que hay barrios, y principalmente en algunas zonas de Montevideo, principalmente, que deben y son intervenidas especialmente para justamente, tenemos el narcotráfico, que no hay que rehuir la mirada allí, sino que hay que intervenir, porque si no quedaría todo en que es la convivencia y ahí quedaría. No es solamente la convivencia. Digo, hay hechos que se profundizan con otros elementos que tienen que ser tomados en cuenta. Entonces, de ahí yo decía hace breves instantes lo de las rejas, lo de las alarmas, lo de los porteros, lo de la seguridad que cada vez más el ciudadano trata de meterse para adentro en su casa. Hoy ya no tenemos tanto en los barrios los niños jugando en las veredas o con los vecinos, eso ya se ve cada vez menos. Eso también hace a la convivencia y también hace al vivir con otros. Y bueno, lamentablemente esto no se está dando ni en Montevideo, por supuesto, y tampoco en el interior, cada vez se da menos. Claro. Bueno, Elvia, después le voy a consultar a Patricia la opinión sobre esta mirada, pero terminemos de cerrar este primer avance. Creo que Elvia menciona algo referido al tema seguridad que es muy interesante también y que tiene que ver con el tema de educación, pero que también en el abordaje tiene que ver, porque es un tema multifactorial. No se puede hablar de la seguridad desde un solo punto de vista, como tampoco se puede hablar de la educación desde un solo punto de vista. Hay muchas opiniones, muchas miradas. ¿Qué mirada tenés tú, Patricia, sobre la educación? Yo iba a empezar precisamente con lo que tú decís y lo que Elvia decía. Van de la mano educación y seguridad. Por eso cuando los maestros o la parte educativa pelea por más presupuesto, seguramente repercuta también después en lo que es la seguridad y los valores de esos chiquilines. Cuanto más apostemos a la primera infancia, a los niños, es cuando realmente podemos hacer el cambio, ¿no? De la educación que tú me dijiste que hablara, es algo primordial, que todo el mundo la nombra, ¿no? Todo el mundo pide más educación, todo el mundo también les exige muchísimo a esos maestros que tenemos. Mi hija es maestra, hace poquito se recibió, hace 2 años, y junto con su grupo
de compañeras, muchas veces nos tocó estar en casa o juntarnos. Y es muy buena la vocación que tenemos en este país por parte de esos educadores. Está hablando de maestros, de profesores, de cómo se involucran con los niños, con los que le pasa también a los adolescentes, pero que también cada vez le cargamos más las tintas sobre cuestiones que a veces tienen que partir de la casa y no de la escuela, ¿no? Uno hace lo que puede en pocas horas de clase, en 4 horas o lo que fuera. Creo que ayudó mucho, y lo podrá decir Elvia después, pero la experiencia de lo que son los acompañantes, por ejemplo, que es algo nuevo que hay por el BPS, por toda la cuestión de los niños que tienen dificultad de aprendizaje. Fíjense que en una escuela pública, en una clase que pueda haber 23, 26 niños, 2 o 3 que ya tengan alguna problemática, que puede ser TEA, que puede ser dificultad de aprendizaje por muchas razones, esa maestra está totalmente desbordada, porque ahora, por ejemplo, tiene esa propuesta nueva que creo que le ha ayudado mucho a lo que es el día a día, porque esos acompañantes conviven en la clase con esos niños y ayudan un poco a que también estén insertos en la misma salita que los demás compañeritos, ¿no? Que a veces son niños que sí tienen alguna patología, pero que no tienen por qué estar en otra escuela como era antes, que se los mandaba, y hoy pueden hacer eso. Y eso es un logro también que hace poquito se ha dado. El sistema de cuidados es bastante nuevo y es muy bueno. De hecho, por ejemplo, mi hijo lo usa. Y estamos totalmente complacidos de todos los avances que ha tenido, y se trabaja en conjunto con la maestra, con el psicólogo, con todo lo que es el plan. Después, obviamente que me parece que donde hay que también trabajar mucho son en donde ya hay algún abordaje, en los barrios, zonas conflictivas, como siempre decimos, llevar a esas zonas todo lo que sea necesario para que esos chiquilines no queden aislados y no repitan la cadena que desgraciadamente uno repite si no tiene otra alternativa. Yo creo que es posible un cambio real y no repetir que si mi padre es delincuente yo voy a seguir por esa línea, pero sí le mostramos algo muy diferente y conteniendo también lo que es a ese niño, mostrarle algo diferente. Porque no es solo mostrarle, sino que después no tenemos que hacer cargo de lo que le mostramos. Porque si nosotros le mostramos a ese gurí que en esa casa está mal y que eso no lo tiene que seguir, también le tenemos que dar la alternativa para poder salir de eso. Entonces digo, hay que trabajar un montón. Yo apoyo todo lo que tiene que ver con la educación porque me parece que es la salida. Como bien decimos, no es reprimiendo, sino educando, y sobre todo con valores, es que vamos a salir con la sociedad adelante, ¿no? Vamos a seguir juntando estos temas, porque está muy interesante el cruce, además de opiniones. ¿Coincidís con lo que la mirada que tiene Patricia con respecto al tema de la educación? Bueno, básicamente Patricia aborda varias dimensiones y pone un tema que tal vez no es tan conocido por todos, que es el sistema de cuidado con los acompañantes dentro de las aulas, dentro de nuestras aulas. Hace pocos días, y ya venimos trabajando en un proceso desde la Federación Uruguaya de Magisterio con las compañeras organizadas, ellas también las acompañantes de los chicos, para una mejor inserción dentro de las aulas. La escuela pública tiene historia donde es el maestro en su clase con sus niños, y ahora tenemos nuevas realidades que son uno o más adultos dentro de la clase acompañando esos niños que están incluidos dentro de la escuela y dentro de la clase. Nosotros siempre decimos, desde la Federación durante años hemos reclamado o hemos solicitado y reclamado y luchado porque esos niños tengan el acompañamiento dentro de la escuela. Hoy lo tienen, pero la realidad hace que no en todos los lugares se dé de la misma forma. Eso que tenemos de historia, el maestro, la clase y los niños, el maestro, los niños, únicamente, hoy tenemos otros adultos. Y trabajar con otros adultos también tiene que ver con el hacer de uno y el hacer de otro.
tanto como trabajadores, ¿no? Sí, sí, Tanto sí. uno como otro como trabajador. Y bueno, y estamos trabajando muy fuertemente con las compañeras, la mayoría mujeres, organizadas con la federación, y dentro de poco vamos a mandarles una invitación, por supuesto que ustedes también, compañeros y compañeras, para participar en algún encuentro que vamos a estar realizando a nivel público, para el público en general, sobre este tipo de situación nueva, Sí. que le ofrece a los niños oportunidades que antes eran pensadas de otra forma totalmente distinta. No vamos a pasar a dejar estos temas, es relevante lo que tú estás comentando. Yo lo veo a diario, también cuando llevo a mis hijos a la escuela pública y veo esas acompañantes. Escuchaba al maestro Florita hace algunos días diciendo que también sería bueno que estuvieran un poco más de tiempo, ¿no? Del que habitualmente están, y mayor cantidad de días en muchos casos, ¿no? Después te lo voy a preguntar a ver cómo está funcionando La mayoría ya en la son práctica el de sistema, lunes ¿no? a viernes, 4 horas. Ahí está. Si fuera de lunes a viernes 4 horas es prácticamente Por lo menos ideal, lo ¿no? que me tocó a mí. Depende de la Claro. característica Del del niño niño, también. depende Exacto. de la familia, Lo de que lo te que las descubra, familias lo que demandan, de lo que las familias deciden de Ujú. acompañamiento, depende de la patología del niño. Claro. Si no en todas las situaciones es bueno que el acompañante esté las 4 Exacto. horas, Claro. sino darle cierta Ujú. autonomía al niño para que se vaya adaptando dentro de la clase con los otros niños, esa autonomía Ujú. que en algunas circunstancias puede darse, en otras no, Claro. indudablemente. Por eso no hay un patrón único, Sí, sí, sí. ¿no? Hay un caso a caso, digamos. No, lo bueno también, lo que vos decís es súper importante, como es algo nuevo, que también se vaya puliendo con lo que es el trabajo con la maestra, para que ninguna se sienta como que pisa el trabajo del otro, y que también puedan hacerlo mancomunadamente. También algo que tocando de oído y de atrevida, pero algo que me planteaban las chiquilinas, que muchas, por ejemplo, ahora se están formando después que se recibieron para trabajar con niños con dificultades o otras situaciones, y que a veces cuando hacen magisterio no se lo dan. Entonces después a veces le aparece también que tienen que lidiar con situaciones con niños con algunas características, y a veces no. O sea, depende de lo que una hace, pero no que lo tengan como formación. Que eso, yo creo que cada vez son más los casos que se detectan de niños con esta dificultad. Estaría bueno también que lo pudieran abordar desde la formación, ¿no? Porque muchas se lo pagan aparte para poder saber desempeñar mejor su función con esos niños. Sí, forma parte de la vida cotidiana de muchos niños y niñas en el día de hoy. Y te pregunto a ti, Patricia, ¿qué opinas de lo que dijo Elvia con respecto al tema de la seguridad? Y yo tengo varias miradas. Lo que dijo Elvia en torno a la realidad, sí, a veces la realidad es también desde el punto de vista de lo que le toca vivir a cada uno. Capaz que, como Elvia dice, yo sé que hay como lo puede tomar como una campaña también en torno a crear un caos, un poquito más de lo que hay de seguridad, pero bueno, si a mí me toca justo que me asalten o que maten a un familiar mío, lo voy a ver como lo peor, ¿no? Entonces hay que también estar en esos zapatos de lo que son víctimas de la delincuencia, y que muchas veces se toman ellos para obviamente también para hacer política con el sufrimiento de los demás, pero muchas veces ellos obviamente que quedan con eso para toda la vida. Entonces también hay que ponerse en el lugar del otro. Las rejas y todos los sistemas que uno pueda poner en su casa como alarmas, etcétera, lo hacen los que pueden. Los más vulnerables no acceden a vivir en zonas menos conflictivas, en barrios privados, en tener alarma, portero, etcétera, y se arreglan como pueden. Entonces bueno, creo que hubo un aumento de la delincuencia, o sea, en delitos como rapiña y asesinato lo hubo, y están las cifras, o sea, no se pueden maquillar ni ocultar, que tenemos que trabajar muchísimo más en darle respuesta a la gente que lo está esperando, y si existe la sensación es porque en algo estamos fallando también, porque si es más la sensación de lo que es la realidad, bueno, en algo no estamos llegándole a la gente con la realidad que podamos tener. Creo que obviamente que es difícil en un año que es electoral, que todo se tiñe de política, hablar de algunas medidas con referencia a la seguridad. Creo que la seguridad debería ser un tema de Estado, no político, o sea, tendría que trascender todas las banderas, porque obviamente que cuando a uno le pasa algo, no importa de qué partido seas, te va a pasar igual.
Entonces digo que cuando lo tomemos realmente como una situación de Estado es cuando realmente le vamos a poder dar el cambio y brindar más seguridad de la que hoy tenemos. Creo que en esta etapa es difícil, vamos a ver ahora cómo se van a ir dando las cosas y bueno, si va en el futuro a haber un cambio real o no. Que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Por lo que decíamos, para evitar lo que es si hay una sensación es porque estamos fallando en dar esa sensación. Y así pasaba por Encuentro Central este interesante cruce de opiniones con respecto a dos temas relevantes para nuestra sociedad. Para cerrar este repaso del año 2019 en Encuentro Central, vamos a escuchar y a ver al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, a mediados del mes de octubre, cuando aún no se había ni siquiera definido la primera vuelta electoral, hablando de dos temas. Uno vinculado a la seguridad o a la inseguridad y el otro tema vinculado a las políticas de empleo y cómo generar empleo genuino en nuestro país. Hay dos temas, Pereira, en la campaña que suenan como muy fuertes, ¿no? Uno está vinculado a los temas de seguridad pública, seguridad ciudadana, y otro el tema del empleo. Sobre el tema de seguridad escuché una cosa muy interesante en estas últimas horas. Alguien se planteó como una línea imaginaria del delincuente, ¿no? De tiempo. Y acá está el delincuente cuando comienza su primer robo, su rapiña, lo que fuese, y acá lo agarra el Ministerio del Interior, o sea, la policía. Entre todo este tiempo ha pasado una cantidad de escalones donde debieron actuar muchas otras organizaciones antes de que llegara la policía. O quizás había que correr la línea de tiempo un poquito, pero lo cierto es que muchas veces tenemos la mirada estrictamente cuando hablamos de seguridad pública al Ministerio del Interior y no tenemos una mirada más amplia de lo que ocurre con la vida de las personas que optan por salirse de la legalidad y delinquir. Bueno, sí, porque es el camino más fácil, ¿no? Yo parto de la base de que cuando uno tiene contextos tan desfavorables como los que estábamos mirando, cuando uno agarra, por ejemplo, los expedientes de los chiquilines que están internados en el INISA y encuentra que la mayoría fueron violentados, abusados, maltratados, con nutriciones muy diversas, la pregunta es ¿por qué esperaba de ese chiquilín una respuesta distinta a la que tuvo? Pero esta es la pregunta que hay que formularse. Si no, uno después va a atacar la consecuencia del problema, que es que el chiquilín ese estuvo en una rapiña, estuvo en un hurto o en cosas mucho más delicadas. Entonces, el problema de la seguridad yo diría que parte de la comunidad. La comunidad tiene que ser un sostén. Pero naturalmente, mientras se construye comunidad para abatir, tiene que haber una política que garantice a los ciudadanos vivir en paz. Los movimientos sociales hemos sido capaces de evitar males mayores, por ejemplo el no a la baja de la edad de la imputabilidad, y yo creo que vamos a ser capaces de evitar el no a la reforma constitucional propuesta por Larrañaga, que creo que sin ninguna mala intención, porque lo conozco a Jorge y lo estimo, pero plantea cuestiones que podrían ser peores aún para la seguridad y la convivencia ciudadana. Pero falta la parte B, que es cuáles son las propuestas para efectivamente atacar estas causas que generan la violencia en múltiples dimensiones. Una es la dimensión del hogar. Claro. Digamos, la violencia doméstica en el Uruguay lleva a que haya 32.000 denuncias en el año. Ese lugar donde nosotros pensábamos que es el lugar más seguro donde uno puede estar, resulta que para 32.000 mujeres fue el lugar más inseguro. Sin contar abusos. Bueno, a si niños comparamos abusos, ni Dios sabe, son enormes la cantidad. Y si uno lee los expedientes, derrama cientos de miles de lágrimas, ¿no? Y al mismo tiempo el otro tipo de violencia, porque hay que ver qué se está provocando en la sociedad, qué es lo que genera. Y yo parto de esta base, que las sociedades son más violentas cuanto más desiguales son. Trabajar en la lógica de la igualdad, de que la gente tenga igualdad de oportunidades, cosa muy fácil de decir, mucho más difícil de hacer, es trabajar en la condición de tener sociedades mucho más seguras. Si uno mira el mapa del mundo, donde hay mejor distribución de la riqueza y menos violencia, y por el contrario, los países más violentos del mundo están ubicados en aquellos lugares donde la distribución de la riqueza y del ingreso es desastrosa. Así que ahí hay una línea de trabajo. Una segunda línea de trabajo, desde el principio de la plantilla, está en la minoridad. No podemos tener niños por debajo de la línea de la pobreza con problemas de nutrición, de talla y de tamaño. No podemos tener niños que lleguen a la escuela sin condiciones de aprender.
Y bueno, eso supone una inversión en la primera infancia y supone una inversión fuerte. También supone una inversión fuerte en la reinserción de aquellos que estuvieron presos, ¿no? Si hay 66 plazas en el INALE, por más que eso sea un esfuerzo enorme, pero egresan de las cárceles cientos de presos por año, no tenemos la capacidad de reinsertarlo. Si además cuando esa persona que recuperó la libertad va a buscar empleo, no se lo dan porque tienen antecedentes, entonces ¿cómo cortás el círculo delictivo si todos no nos hacemos cargo del problema? Si no, después fácil, se lo adjudicamos a la policía. Claro. La policía, la verdad es que los agarran. 11.000 presos. Pero por la eso, pauta, en ¿no? verdad cuando te dicen que no los agarran, la policía los agarra. El problema es que agarra tantos que tenemos un problema. O construimos cárceles más humanas o sencillamente va a haber dificultades de reinserción de los mismos. Y también tenemos Yo no problemas soy especialista en el tema, pero Claro. me doy cuenta, conversando con el sindicato de policía, con el sindicato de los judiciales, con el sindicato de la seguridad privada, con otros actores especialistas en el tema, con asesores en temas de seguridad con los que he tratado de conversar, me doy cuenta que acá no vamos a resolver el tema desde el Ministerio del Interior. Tiene que haber múltiples actividades sociales que posibiliten la reinserción de los muchachos en la sociedad. Un ejemplo muy cortito. Hace algunas horas hubo una situación del ingreso de una ambulancia a un lugar determinado, un barrio de Montevideo, donde hubo problemas, lo rapiñaron a quienes iban a bordo de esta ambulancia. Y el sindicato médico decidió reunirse con los maestros de esa zona y trabajar en conjunto para, de alguna manera, hacerle entender a los niños desde muy chiquitos la importancia que tienen los servicios públicos y que cuando una ambulancia o un maestro llega al lugar es un tema no solamente de autoridad a la que hay que respetar, sino también de un servicio público fundamental. Sí, hay que construir una presencia del Estado y de la sociedad dentro de los contextos más desfavorables que permitan que las ambulancias sigan entrando, que los repartidores sigan entrando, que los maestros sigan entrando, que la salud pública siga entrando a las policlínicas. Y esto tiene que ser un trabajo permanente entre médicos y maestros, entre maestros y profesores, entre maestros y padres. La comunidad allí juega un papel central y fundamental. A mí me parece que son de las cosas que hay que hacer. Por eso decía, preocuparnos en nuestros niños es una cuestión fundamental. Ahora, claro, si toda la carga se la ponemos al maestro, como si toda la carga se la ponemos al policía, encontramos culpables, pero no encontramos soluciones. En realidad, muchas veces todos precisamos encontrar un culpable. El problema es que lo que realmente necesitamos encontrar son soluciones a los problemas. Si queremos encontrar soluciones, probablemente en el tema de la seguridad y en el tema de la educación debería haber un gran acuerdo político y social que nos permitiera transitar en una dirección, porque que agredan una ambulancia en un contexto crítico y que en algún momento se llegue a la definición de no ingresar en determinados contextos puede significar entre la vida y la muerte de una persona. Claro. Entonces, estas cosas hay que poderlas conversar entre todos, sin prejuicios, sin poner un muro delante del otro, porque finalmente lo que tiene que pasar en una sociedad como la nuestra es que siempre pueda haber diálogo con el otro independientemente de las diferencias que se tengan. Esta lógica de que levanto un muro con el que opina diferente, no, yo opino diferente a todos, pero estoy dispuesto también a conversar con todos, aún sabiendo las diferencias, y esto incluye a Novik, ¿no? Sí, me quedé pensando, ¿no? que en las últimas horas o en los últimos días se crispó un poco la cosa, ¿no? A nivel de la campaña. Sí, me parece que es parte de lo natural. Vamos, yo nunca vi campañas donde no hubieran dificultades, donde no hubieran... No, pero hay ingredientes extra. Pero le quiero decir, miro la campaña uruguaya y la comparo con la campaña de la vereda de enfrente y digo, Uruguay nomás, ¿no? Hasta por el miro debate. la campaña, hasta por el debate. Hasta por el debate. Pues nosotros, claro, acá en el Uruguay tendemos a tener una lógica que es bastante más dialoguista que la que tienen nuestros vecinos. Si uno miraba la campaña brasilera hablando de Dios, como si Dios fuera a definir los destinos de un país, ¿no? O la destitución de Dilma, que ahora el presidente que la sacó del lugar admitió que fue un golpe, cuando nosotros nos decían que teníamos ojo en la nuca porque traíamos a Dilma a Uruguay. Yo pienso que alguna vez esos políticos le dirán al movimiento sindical, nos equivocamos, ¿no? Porque mire que fuimos criticados cuando Dilma vino a Uruguay y salió en un acto muy grande con el movimiento sindical de que estábamos apoyando a alguien que había violentado la ley en Brasil. Inclusive nos llamaba la atención que aquel que había violentado la ley se podía presentar a la siguiente elección, ¿no? Una cosa muy atípica.
Bueno, en el Uruguay ese tipo de campañas no se dan. La campaña es dura, pero yo no vi ninguna campaña que no fuera dura del 84 para acá. Es más, a mí me parece que el gran drama uruguayo no es la campaña dura, sino la duración de las campañas. Nosotros tenemos campañas que más o menos duran 5 años, ¿no? Es decir, termina la elección, 4 o 5 meses después empieza una campaña electoral que va a durar todo el periodo. Y bueno, eso yo creo que es un problema que tenemos, pero no creo que se vaya a solucionar porque yo lo planteé acá, ¿no? Parto de la base de que hay intereses en juego, partidos que se conforman para tratar de gobernar con la mejor de las intenciones, y lógicamente que una sociedad, vivir en una democracia plena como el Uruguay, que esto hay que levantarse todos los días y agradecer, es que haya partidos políticos fuertes, que por suerte los hay en Uruguay, que haya organizaciones sociales fuertes, que por suerte las hay en el Uruguay, y al mismo tiempo que haya puja de intereses, digamos, porque finalmente en ese debate es que la gente va a ir laudando y va a tomar sus propias decisiones. ¿Esto cabe para todos los candidatos? Sí, absolutamente. ¿Para Manini y Ríos también, por ejemplo? Bueno, el caso de Manini está muy contaminado por su participación en el caso Gavazo, ¿no? Y en los tribunales de honor. No obstante, él está participando de un juego democrático. Ahora, claro, uno escucha a su vicepresidente, mucho menos criterioso que el candidato Manini, plantear que van a ser los cabildistas los que van a impedir que un fiscal actúe en el caso de Manini. ¿Y esto qué es? ¿Una amenaza a la justicia? ¿Una protección a través de los fueros? ¿Cambiar las lógicas institucionales del Uruguay? Entonces, cuidado con estas afirmaciones, porque estás adentro o estás afuera del modelo democrático si te ubicás adentro o afuera de las reglas de juego. Nosotros sabemos cuáles son las reglas de juego y cuál es el papel que tiene que jugar el movimiento sindical. Y para nada aceptamos que nuestro papel solo se ciña a los ajustes salariales y a las condiciones de empleo. Nosotros respiramos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero al mismo tiempo respetamos mucho la institucionalidad. No hay que olvidar que en la etapa de la crisis, donde era muy fácil tirar un fósforo en la pradera seca, el movimiento sindical apuntó al diálogo con el doctor Jorge Valle, con Alejandro Achugarri, tanto en el sistema financiero como en la educación con Teresita González, donde había que apagar incendios que estaban prendidos. Y ahí hubo una clara muestra de responsabilidad institucional del movimiento sindical y de otros actores de la sociedad, y también de los partidos políticos. Probablemente en la vereda de enfrente sucedió cosas muy diferentes. Acá hubo una salida en clave democrática, y eso es la fortaleza del Uruguay, que sale en clave democrática, y que finalmente nosotros estamos seguros que el 27 de octubre o un domingo de noviembre se va a saber quién es el presidente y todos los demás candidatos los van a llamar para admitir al ganador. Y este es un valor a preservar, a confirmar y a preservar. Necesitamos una democracia de partidos fuertes y organizaciones sindicales y sociales fuertes. Sí, hay desde el Partido Nacional, digamos, la intencionalidad de fomentar, de proponer una ley de urgente consideración, de la cual no se conoce mucho todavía. Yo no sé qué fue lo que se habló con la calle Pou en la interna, digamos, de su visita al PIT-CNT, pero lo que se conoce públicamente, él señaló que todavía no estaba en condiciones de dar a conocer que tenía esa ley, que para muchos fue catalogada como una lista de supermercados, por el hecho de que todavía, supongo yo, quedará mucho por negociar, si es que el Partido Nacional obtiene la mayoría. Bueno, si llegara a ganar, tiene que armar la coalición, tiene que acordar con la coalición cuáles serían los artículos. Hay muy poco tiempo para tratar una cantidad tan importante de artículos, no obstante, digamos, será el Parlamento Democrático el que resuelva y serán las organizaciones democráticas las que resuelvan si están de acuerdo o no con esa norma. Porque parto de la base de que los movimientos sociales son independientes de verdad. Eso no quiere decir exactamente lo que le dijimos a la calle y lo que la calle nos dijo a nosotros. Si él gana en el mes de noviembre, como nos planteó, inmediatamente va a llamar al movimiento sindical para charlar y nosotros le respondimos gustosamente vamos a ir. Y vamos a ir si nos convoca y trataremos de llegar a los acuerdos posibles. Como también le dijimos al presidente, al candidato a presidente de la calle, cuando plantea que de alguna manera va a limitar el derecho de huelga porque no se pudo prevenir los conflictos, le dijimos, mire, nosotros trabajamos en un largo trabajo que fue una nómina de prevención de conflictos, una construcción de prevención de conflictos, y lo rechazaron las cámaras empresariales, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria.
Y ese documento fue presentado tanto a la Cámara de Industria como a la Cámara de Comercio como al PICNT, de forma tal que nosotros no tenemos ningún prejuicio, salvo que claramente no nos vamos a dejar limitar el derecho de huelga. Cuando nos dicen la ocupación no es un derecho, decimos, bueno, me parece que no han leído las recomendaciones de los expertos de la OIT, que en la Comisión de Normas, en el numeral 784, plantean que la ocupación es un derecho. Y al mismo tiempo no han leído la cantidad de ocupaciones que hay en el año. En el Uruguay, en el 2018 hubo 12 ocupaciones en 100.000. Usted imagínese que le dijeran que sus posibilidades de infarto, de azúcar o de cualquier otra enfermedad fueran el 0.00012. Usted imagínese que para encontrar un empresario que le hayan ocupado una empresa tiene que haber uno en 12.000. Tiene que tener 12.000, tiene que encontrar uno. Yo he ido a charlas donde hay 80, 90 empresarios de los más calificados del Uruguay y he preguntado, ¿cuál de ustedes ha sido ocupado a lo largo de este tiempo? Ninguno. ¿Le hubiese gustado debatir, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Industrias o de una Cámara empresarial? Bueno, debatí con el presidente de la Cámara de Comercio en Canal 5, fue un debate interesante. Para empezar, porque nos respetamos, porque claro, no es que yo con el presidente de la Cámara de Comercio, el Estido, tengo una mala relación. Por el contrario, es un hombre con el que dialogo, con el que me puedo entender en muchos temas y en otros no. Y también con el presidente de la Cámara de Industria, con el presidente de la Cámara de Exportadores. Pero se precisan más debates. Yo parto de la base que el debate presidencial es un debate interesante. Pero el debate entre los posibles ministros de Economía es un debate interesante. El debate entre los posibles ministros de Trabajo es un debate interesante. El debate entre los posibles ministros del Interior es un debate interesante. Entonces no deberíamos limitar, porque no hay nadie que sepa todo. Claro. Digamos, me da la impresión de que pensar que una única persona puede dominar todos los temas de la escena nacional es absolutamente inviable. Un presidente lo que hará es llevar el timón de los destinos del país, pero tendrá especialistas en cada área de donde le va a tocar gobernar y tratar de dirigir de la mejor manera posible. Pero estos debates a mí me parece que son interesantes, como también son interesantes debates entre dirigentes de trabajadores y dirigentes de empresarios, porque claro, de última lo que está en juego son discusiones como esta que le voy a plantear. Fíjese que durante 12 años escuchamos que el salario iba a detener el crecimiento de empleo y en ese periodo se crearon 300.000 puestos de trabajo. Pero un peón rural hoy gana 4 veces más de lo que ganaba en el 2004. Escuche lo que le digo, 4 veces más. Cuando el movimiento sindical decía, nosotros nos preocupamos de los salarios más bajos, porque ahí es donde hay que preocuparse con mayor atención, mientras que la totalidad de los trabajadores obtuvieron 62% de aumento salarial, el sector doméstico triplicó el salario, el sector de la limpieza triplicó el salario, el sector de la seguridad privada triplicó el salario, y como le decía, los peones rurales cuatriplicaron el salario, ganan 4 veces más de lo que ganaban. Este es el gran cambio que puede provocar políticas que de alguna manera inviertan la pirámide, que el que está peor reciba mejores incentivos porcentuales, porque obviamente que está en circunstancias de generar un salario que le permita vivir de él. Y esto es lo que permite el diálogo social, la negociación colectiva. Entonces no hubo ni caída de empleo, ni hubo grandes dificultades para asumir este tema. Y ahora, cuando perdimos 50.000 empleos, parece que es una catástrofe, pero nadie salió a celebrar la construcción de los 300.000. Yo parto de la base que estos 50.000 me duelen más que a nadie, 25.000 de los mismos son de la construcción. Y obviamente que eso genera un dolor importante, y si uno empieza a discriminar sector por sector, hubo pérdidas en distintos sectores de actividad. Pero también todos venimos diciendo hace 10 años que los cambios científicos tecnológicos, por ejemplo, en las grandes superficies se perdieron 4.000 puestos de trabajo. Una parte de los trabajos se explica por los cambios científicos tecnológicos, me refiero a la caja sin cajera y otros servicios, y otro por una reestructura silenciosa de los supermercados que se aprovecharon para disminuir la plantilla, y uno si se pone a prestar atención en vez de solo comprar de qué está pasando hoy en los supermercados, se da cuenta que falta personal. Bien, de esta manera llegamos al final de este último programa de Encuentro Central del año 2019 en su segunda temporada. Hemos querido hacer un repaso rápido de algunos temas que consideramos relevantes para la sociedad. Ha sido un verdadero gusto, como siempre, estar con ustedes a través de la pantalla de la televisión pública de Uruguay. El deseo de todo el equipo que hace Encuentro Central de un feliz año 2020. Hasta cualquier momento.